Este año, en el contexto del Festival de Música Lollapalooza Chile, se va a realizar la segunda edición de Lola Love, un espacio que congrega, en este caso, a 12 instituciones que presentarán su trabajo, propuestas, charlas, experiencias y talleres en el Parque Cerrillo. Parte mañana, ya lo sabes, viernes 15 y va a durar hasta el 16, 15, 16 y 17 de marzo. Y el objetivo es fomentar el respeto hacia todas las personas, promoviendo la diversidad, la integración cultural, impulsando, por cierto, buenas prácticas sociales y entregando herramientas educativas. Y una de las instituciones, o de las agrupaciones más bien participantes, será Ilusión Viril. Y vamos a conversar esta tarde acá en Frecuencia Pública con Sebastián Sánchez. Él es colaborador de la Fundación Ilusión Viril, encargado además de administración y apoyo en la coordinación de los círculos de hombres. Le vamos a preguntar sobre aquello y mucho más. Bienvenido, Sebastián. ¿Cómo estás? Hola, Daniela. Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias por preguntar. Qué bueno. Comentábamos fuera de micrófono que en alguna oportunidad acá en este mismo programa, me parece que sí, 2023, conversamos con Pedro Uribe de Ilusión Viril a propósito de su libro En torno a las masculinidades. Y ya el nombre Ilusión Viril es muy elocuente para mostrar finalmente esta idea que responde, por supuesto, a un sistema de creencia de época, pero que puede ser desarmada o en un fenómeno de deconstrucción, término que está muy en boga y que no somos las personas las que nos desconstruimos, eso lo decía Pedro, sino el sistema de ideas o los paradigmas, claro, las ideas. Claro. Perfilemos, antes de ver la participación que van a tener en Lollapalooza a partir de mañana, cómo viene trabajando y cuál es la propuesta que hace Ilusión Viril. Claro. Bueno, Ilusión Viril se centra en la problemática de la violencia de género como algo que afecta a toda la sociedad, digamos, no solo a las mujeres, no solo a lo femenino, sino que también a los hombres que son parte también de este engranaje. Entonces, propone que la violencia de género es un problema social, o sea, que todos y todas tenemos que hacernos cargo. Está el feminismo y las chicas por esa parte, pero faltaba también algo que vaya también en ese sentido desde la otra vereda. O sea, ¿qué hacemos los hombres cómo contribuimos los hombres para erradicar la violencia de género? Como todo tiene que partir desde la autorreflexión, desde el detenerse, desde el mirar cuál es nuestra posición, qué hemos hecho y qué estamos haciendo para que esto siga igual. Y al revés, como qué hacemos para detener eso. Entonces, desde esa autorreflexión, claro, el nombre Ilusión Viril está buenísimo porque ya te produce una especie de ruido a esa masculinidad frágil, en el fondo, y de ilusión, porque todo lo que como hombres nos han vendido acerca de nuestro rol en la sociedad y de cómo debemos comportarnos, por ejemplo, eso es una ilusión. Y todo parte también individualmente por darse cuenta de eso. Entonces, Seba, y en tu caso, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cuál fue tu duda, pregunta, inquietud, ruido, malestar, dolor para ser parte, por ejemplo, de los círculos de hombres? Y ahí cuéntanos también cómo opera. Claro. O sea, mi participación en la fundación se remonta hace un par de años atrás. Yo, en el también contexto de la salida de la pandemia y todo, sé que mucha gente se puso a trabajar sobre sí misma. No fue la excepción conmigo. Luego de una serie de procesos, de terapia entre medio y todo, llegué a un punto en que quería dejar de ser solo un discurso en el sentido de hey, hay que cambiar las cosas, o esto es injusto, o visibilicemos la violencia. Quería hacer más acciones, conmigo particularmente. Entonces encontré este espacio, que no es el único, por suerte se ha ido replicando también no solo en Chile, sino que en otros países de la región también, donde se da este espacio donde hombres hablan acerca de lo que es ser hombre, hablan acerca de ellos mismos, que es algo que no es muy común, ¿no? Que es muy revolucionario. Sí, muy revolucionario, sí. Es como tan básico y tan inexistente, entonces, y muy necesario. O sea, yo lo vi que para mí era una forma de empezar a hacer activismo desde mí mismo, porque son cosas que uno tiene que arreglar primero desde sí. Entonces, eso que suena tan básico de hombres conversando, resulta que es bien complejo. Hay hombres que
de sí mismos, porque Ajá. claro, conversando en el ámbito, sí. político, empresarial, qué sé yo, de la ciencia, perfecto, pero hablar de la propia vulnerabilidad es algo absolutamente revolucionario, como decía. Tal cual, porque por medio de la educación, desde, no sé, cosas como la educación emocional, a empezar a entender cómo a ponerle nombre a las cosas, como qué me está pasando, salir un poco de esa dualidad como hombre de que o estoy triste o estoy enojado, como que no, hay un abanico tremendo de sentires que a veces nos abruman y no sabemos ponerle nombre, entonces cosas como ese tipo de situaciones o sencillamente hablar desde nuestra vivencia como hombres, o sea, ¿qué nos puso o qué nos sembró la semilla, por ejemplo, de querer participar en una instancia como esa? ¿Qué te pasó a ti en la vida? Como cuáles fueron tus roles, tus ejemplos, qué tipo de violencia has hecho tú, ejerciste y también has padecido, o fuiste testigo de, por ejemplo. También. Entonces, esa apertura para muchos hombres es algo completamente nuevo, y el llegar a una apertura requiere un trabajo de crear espacios seguros, por ejemplo, de la horizontalidad que entrega también el círculo. Eso ya va contra este sistema patriarcal, donde todo está jerarquizado, donde todo es piramidal. Vertical al menos. Ajá, y donde se ejercen esos poderes y esa violencia también hacia abajo. Entonces, ya plantear esa horizontalidad para crear confianza y seguridad y que los hombres empiecen a sacar lo que tienen y abrir sus corazas también para dejar también que entre lo nuevo, es algo que es muy importante. A mí me tocó mucho y mi participación no quería que se quedara en ese proceso, quería seguir aportando de distintas formas y empecé también a aportar a que se siguiesen generando esos espacios después. Y acá ya he seguido también participando también en otros roles dentro de la fundación y ahora nos invitan también en esta instancia de Lola Love. El año pasado no pudimos concretar, este año sí quisimos estar presentes, entonces nos tiene muy, muy contentos también el poder llevar también desde la experiencia, contar de qué forma la fundación está tratando de hacer acción también contra todo esto. Hablábamos fuera de micrófono que, bueno, estas generaciones de jóvenes y el espectro puede ser muy amplio, al menos sub 40, ¿no? 15, 40 años, que todavía es una edad o generación que dialoga, que conversa y que está muy activa, pero cuando activa también con los cambios, las transformaciones propias de una época. Pero cuando vemos generaciones, las de nuestros padres, y quizás para los otros que nos escuchan, que son más jóvenes, serían sus abuelos, vemos que hay una suerte de resistencia que viene obviamente también heredada de otras épocas y que es propio también de la edad donde nos ponemos más rígidos mentalmente y nos sentimos amenazados. Y en ese sentido el trabajo que se realiza tanto en la Fundación Ilusión Viril, con los talleres, los mismos círculos de hombres, se da de forma natural que para el recambio también generacional es con gente más joven y hay más apertura. ¿Cómo buscan llegar, quizás de forma, digamos, lateral o por otra vía, a esos padres, a esos abuelos, y que son los que hoy toman las decisiones? Es cierto, de forma inédita tenemos un presidente de 36 años y que va a terminar, o 37, ya que va a terminar su mandato, o 38, con 40, y eso es algo inusual. Pero en los medios de comunicación y las autoridades, los padres siguen siendo, por mucho que haya una rebeldía y mostrarte esto no es el mundo, está cambiando, siguen ejerciendo poder para las tomas de decisiones. ¿Cómo se llega a esa gente? ¿Cómo le hablarías también con amor, con cariño, que es algo que no era propio también del léxico netamente masculino? Claro. Bueno, está en esta misma instancia de los círculos, por ejemplo, que si bien por un tema de llegada de redes y de la actualidad, sí, claro que llega también a ciertas generaciones más actuales, también porque hay una apertura, ya ha habido también como un despertar, sobre todo primero en lo reflexivo. Esta instancia como los círculos están abiertas a cualquier persona, a cualquier hombre que tenga esa curiosidad. De hecho, uno va viendo también que van variando también las edades de la gente que va participando. Se ha ido interesando también otras personas de generaciones anteriores, y lo que nos pone muy contentos también, porque es algo que sabemos que ha sido difícil. Además de esas instancias también
la fundación sale a buscar. Y sabemos que gran parte de lo que hay que hacer está en lo doméstico, en el hogar, en lo individual, pero también están otras instancias muy importantes como son lo que ocurre en el trabajo, por ejemplo. Entonces también ahí se hacen otro tipo de trabajo. Están las charlas, está ese tratar de llegar a los distintos ámbitos donde hay que actuar. Yo podría decir también que nunca hay una edad, no hay un límite de una edad donde no se pueda cambiar. Sí, estoy Entonces, de acuerdo. partiendo desde lo reflexivo, partiendo desde ver cuál ha sido mi posición, mi rol, mi actuar y mis privilegios también en cuanto a lo que ha hecho el sistema conmigo. Y las consecuencias de las Ajá. acciones, ¿no? Que he Y las tomado por lo mismo. completamente. Entonces, no hay una edad para eso. O sea, la invitación es esa, como primero a reflexionar, a ver cómo este nuevo mundo se está componiendo en torno, o eso es lo que queremos al menos, en torno a la ternura y la conversación y la apertura. Entonces, siempre hay una instancia y una oportunidad para acercarse a eso. Siempre hay una oportunidad también para mirarse de una forma más compasiva, digamos, porque todo parte por uno. Entonces, Sí. creemos que siempre se puede contribuir también con esa chispa, y esa también es un poco la invitación de la fundación. Sebastián Sánchez, vamos entonces a propósito de lo que señalabas. ¿Cómo Ilusión Viril va a participar? ¿De qué manera a partir de este stand en esto de Lola Love, dentro por supuesto del Festival de Música Lollapalooza? ¿Cómo va a poder, quizás más allá de presentarse y mostrar las credenciales de alguna manera, dónde los pueden ubicar, pero la impronta que van a tener en estos 3 días, en medio de la música, del jolgorio, del carrete, de la buena onda? ¿Cómo buscan llegar? Claro. Hay muchas formas de llegar, y primero quería mencionar que por lo que nos comunicó la organización, tuvo muy buena recepción el espacio el año pasado, un espacio que busca visibilizar la diversidad, como, el amor en su amplio El espacio aspecto. Lollapalooza, ustedes no habían participado. O sea, Lola Love. Lola Love. Claro, como espacio. Este año va a ser la primera vez que participamos. Ustedes, claro. Pero nos contaban que ya el año pasado, como que físicamente en el lugar, que es gigante, Sí, se ríe. este año ya es distinto. Este año va a estar en una ubicación mucho más central, donde gente va a pasar por ahí muchas veces, donde a veces va a buscar descanso. Entonces va a ser un lugar donde confluyen muchas personas y muchos sentires también. O sea, va a haber un abanico muy interesante también de otras organizaciones participando. Nosotros como fundación vamos a estar en un stand, vamos a estar conversando, generando dinámicas, yendo a buscar también opiniones. Tenemos algunas propuestas de temas para hablar en distintos días. Por ejemplo, ¿alguno? Por ejemplo, ¿cuáles han sido tus roles masculinos? ¿Cuáles o de otra forma, por ejemplo, a ti como hombre, como qué te pasa cuando estás triste? Como ¿a quién recurres? O ¿cuáles son tus redes? Como ¿qué haces? ¿Qué haces con tus amigos, por ejemplo? ¿De qué hablan? Qué linda pregunta. Generar reflexiones también. Por ejemplo, hay ciertos temas acerca de pensión alimenticia. Desde que se ha hecho esta ley, claro, desde la ley de Papito Corazón, la recaudación ha aumentado más del 300%. Ajá. Impresionante. Entonces, como, ¿qué te pasa a ti como hombre con eso? Como, ¿qué opinas? Como generar también incomodidades. Como hombre padre, pero también como hombre hijo, recordemos. O sea, yo creo que eso también ante todo. Sí, la propia música, como el tema central también del festival, la música es emoción. Entonces, ¿qué te pasa a ti con la música? ¿Cuál es tu conexión? O sea, hay muchas formas de abordar también. Y quizá una de las más importantes es que estamos hablando de un festival masivo con mucha gente, donde uno va a disfrutar de un espectáculo, pero siempre hay un contexto donde hay alcohol, por ejemplo, sí, o hay consumo de drogas. Entonces, a eso también es un caldo de cultivo también para muchas situaciones que pueden generar violencia. Según la misma organización, lo que nos contaba el año pasado, hubo más de 100 casos de denuncia de algún tipo de violencia de género. Entonces, hay mucho por donde abarcar también para generar conciencia. Los festivales son también lugares donde hay mucha congregación de gente. A veces la euforia hace que haya como mucho... Y nos convertimos en masa. Una masa de gente. Sí. Entonces, siempre uno desde lo individual puede actuar
desde los límites, desde el reconocer el consentimiento, por ejemplo, actuar también donde yo puedo estar observando algo también y saber cómo llegar a ayudar a alguien si es necesario. Entonces hay mucha forma de acercarse también. Tremenda oportunidad. Hace poco comentaba también acá, por otra entrevista, me parece que con motivo del 8M y Corporación Humanas, donde estábamos viendo también, entre otros temas, los avances del gobierno de Boric en la materia, los pendientes, y esta campaña Necesito un hombre, vinculada con cambiar, actualizar la reforma, o más bien la reforma, hacer una reforma en la sociedad conyugal en relación a los matrimonios que tienen ese régimen, que es de un código civil del siglo antepasado, y que obviamente nos pone a las mujeres como hijas, ¿no? O subordinadas al marido, quien es el jefe que administra. Tomando también un poco en cuenta esa realidad, me acuerdo que comenté algo que literalmente fue ayer, porque el 2016 fue ayer, vi el documental que se llama Tú no estás sola, en torno, está en Netflix, te lo recomiendo, en torno a este caso de la manada, con contexto, y ahí recordé un poco lo de la masa, ¿no? Claro. Esta masa bruta, y hay que decirlo así, donde más están todos vestidos iguales para la fiesta de San Fermín, en Pamplona, yo no sé si persiguiendo o escapando con un toro, no me voy a meter con esas tradiciones, pero cómo con ese hecho, con todas esas condiciones propicia, el carrete, la masa, todos vestidos como con uniforme blanco y pañoleta roja, se produce esta situación donde estos 6 jóvenes violan y que ya tenían antecedentes a una chica y que se da todo este revuelo también mediático y de justicia. Pero yo decía, claro, cómo también estas situaciones de masa pueden promover este nivel de violencia que ya viene de antes y que en muchas personas está más arraigado que en otras. Y cuando tú decías que Lollapalooza y la productora, la gente que está detrás de la organización detectaba todavía situaciones en distintos niveles de violencia de género, ¿hubo algún desglose, alguna información, o qué es lo que sienten ustedes también como Ilusión Viril que subsiste? A lo mejor, porque yo recuerdo cuando chica, y a propósito de la figura del acoso callejero, ya no está tan presente eso. El manoseo sí se sigue dando, pero no en los índices o con la frecuencia de antes. Pero siguen habiendo, por supuesto, femicidios, la violencia intrafamiliar es enorme, o sea, a puerta cerrada. ¿Qué es lo que ustedes siguen observando? Y si tienen datos del desglose de lo que pasó en ediciones anteriores, o justamente la del 2023 en Lollapalooza. No tenemos el detalle aún de cómo se dieron todos esos casos, pero uno puede hacerse una idea. Ya. O sea, van desde cosas que pudiesen darse también en esta multitud apretada, donde ocurre que... Un poquito más cerca se va, ahí. Donde ocurre que alguien, por ejemplo, se pudo haber sentido tocada por alguien que estaba cerca, a otras cosas que pueden darse también en dinámicas de pareja. Sí. Y el tema del consentimiento es algo muy relevante también. O sea, el hecho de que el contexto como que dé a entender que se permiten ciertas cosas es algo de lo que hay que hacerse cargo. O sea, el que todo el mundo entienda qué es el consentimiento, que sea explícito, que sea cada vez, por ejemplo, que no se dé por entendido que si hubo consentimiento eso se mantiene, en el fondo, que esté como esa actitud alerta, no solo sobre lo que pueda sucederme a mí, sino que lo que ocurre a mi alrededor también. O sea, es importante también el brindar apoyo. ¿Puedo detenerme ahí, Sebastián Sánchez, parte de la Fundación Ilusión Viril, a propósito del consentimiento? Porque a propósito de esa gran consigna, y que la vimos en las calles, no es no, que me parece muy potente, igual pasa que siempre queda un espacio vacío cuando una mujer está alcoholizada, cuando una mujer está en shock, porque a propósito del caso de la manada, porque hay 4 que ella puede identificar de 5 que la están manoseando, se están turnando para violarla. El estado de shock produce un entumecimiento del alma y del cuerpo físico. La expresión no es fácil ahí, no es fácil decir que no. Entonces creo que también hay que revisar
todas las formas de consentimiento, entiendo lo explícito, pero si una mujer o cualquier persona que está siendo agredida, una persona golpeada, si te golpean en la boca, no puedes, es un poco burdo mi ejemplo, pero puede pasar, no puede decir que no puede expresar, está siendo mordazada. ¿Cómo dice que no esa tortura, esa violencia? Entonces creo que hay que mirar también ahí todos las posibilidades del comportamiento y la respuesta humana ante lo que es una agresión, claro, ¿no? Pero entiendo a lo que vas, sí. El punto es muy importante y hay que seguir haciendo hincapié. Y volvamos para finalizar lo que va a ser a partir de mañana la participación entonces de la Fundación Ilusión Viril dentro de esta sección, digamos, o parte del festival que se llama Lola Love. Tú lo decías, un stand donde se generan preguntas, conversación, diálogo, y cómo también ustedes, a partir de esto que es masivo, logran, no sé si han tenido la oportunidad de estar en lugares así, con esta masividad y popularidad, para ir captando nuevos interesadas, madres que quieran mandar a sus hijos que no saben qué hacer porque fueron funados y siente que no tienen las herramientas, o un padre que también sigue adoctrinando al hijo y a la hija que se le revela ante el patriarcado, y ese padre también necesita herramientas. ¿Han tenido posibilidad de estar en lugares así de masivos? La verdad para nosotros es una gran oportunidad. O sea, como fundación creo que marca un hito esto en términos de la llegada que puede alcanzar el mensaje. Bueno, Pedro por su parte se ha movido por todo Chile también, sí, hablando de esto, visibilizando, pero es una súper buena oportunidad que tenemos de llegar y tocar los temas también como de una forma muy masiva. O sea, en este espacio en Lola Love vamos a estar haciendo desde dinámica, generando conversación, ir a hablar con la gente también, va a haber charlas y conversatorios, y vamos también a estar hablando de los distintos proyectos regulares también que desde nuestra posición hacemos regularmente para trabajar sobre esto, sobre la visibilización, sobre la educación, sobre generar esta apertura a la vulnerabilidad y desde ahí contribuir también de manera amorosa a disminuir la violencia de género. Vamos a hablar acerca de las convocatorias abiertas que está, por ejemplo, a este nuevo proceso de los círculos que va a comenzar en abril. Hay 2 modalidades que son una presencial acá en Santiago y otra que es online también para el resto de las regiones. Tenemos participantes e interesados también que nos han contactado desde otros países también, lo que nos pone muy contentos. O sea, todas las visiones contribuyen también a tener una mejor idea. ¿Son grupos de más o menos cuánta gente cuando son presenciales, por ejemplo, para poder hablar ahí bien las cosas? Podríamos estar hablando de entre 5 a 15 personas. Ah, bien, ya. Algo que permita también tener conversaciones fluidas. Desde hace un tiempo también estamos integrando el cuerpo, porque sin el cuerpo no pasa nada. Sí, entonces, bueno, también hacía algo súper novedoso y que ha tenido súper buena acogida. La emoción está en el cuerpo y viceversa, y ahí está el aprendizaje también. Entonces, algo que pasa por ahí, por la experiencia, también tiene una marca mucho mayor en quien le recibe. Entonces, están estos círculos, están las charlas y talleres que se hacen regularmente, generalmente en instituciones privadas, por ejemplo, que es algo súper importante donde queremos abarcar también como lo que pasa en el trabajo, visibilizar todas las formas de machismo y violencia también que pueden darse también en ese ámbito. ¿En los medios se fijan? ¿O la representación mediática, por ejemplo, en el cine? Aún no hemos llegado ahí. Estamos, sí, hay otras instancias como el diplomado en masculinidades, que también eso está orientado a profesionales que buscan también tener más herramientas para trabajar con masculinidades. Psicólogos, profesores, orientadores. Y ahí hay de distintas disciplinas. Perfecto. Eso también está bueno, está también por comenzar este Sebastián, año. en pos del tiempo, porque es súper interesante todo lo que dices, pero yo sé que tienen muchas coordenadas cómo llegar. Danos todo lo que está en Ilusión Viril, tanto en las redes sociales u otras vías, quizás, no sé, otras vías como un correo electrónico o algo así, o una página web donde otras generaciones les sea más fácil y amigable conectarse. Claro, ahí nos pueden encontrar en todas las redes, por ejemplo en Instagram en @ilusionviril, o nos pueden escribir un correo a comunicaciones@ilusionviril.org. Vamos a estar en esta instancia de Lola Love, en Lollapalooza. Va a ser fácil encontrarnos, vamos a estar ahí, como nos han dicho, en el corazón también del festival.
Y ahí se pueden enterar también de todos nuestros proyectos, del diplomado, de los círculos, de los talleres y también de, muy importante, el área de salud mental también que tiene la fundación, porque se requiere también de un trabajo integral. O sea, finalmente esto es salud mental, ¿no? Álmica, mental, y bueno, para poder funcionar bien y en equilibrio en este mundo. Gracias, Sebastián Sánchez, que te vaya muy bien. Gracias a ti.